A lo largo de la historia, las ciudades han sido una de las mayores obras colectivas de la humanidad. No son simplemente lugares donde vivir, eran escenarios donde surgía la vida comunitaria, donde las personas se encontraban, intercambiaban ideas, celebraban, trabajaban, jugaban y construían identidad. Durante siglos, las ciudades se organizaron de manera coherente, con equilibrio entre lo público y lo privado, con límites visibles que mantenían una forma reconocible. La belleza no era un lujo, era una expresión natural del sentido cívico compartido. Sin embargo, en las últimas décadas, muchas ciudades comenzaron a transformarse profundamente. Pasaron de ser organismos vivos, tejidos coherentes y comunitarios, a convertirse en máquinas fragmentadas, disolviendo comunidades, debilitando la identidad local y relegando lo público a un papel secundario. Nuestras ciudades empezaron a funcionar, cada vez más, como infraestructuras para mover vehículos, no para albergar vidas humanas. Así que, en este video, veremos un camino alternativo, el urbanismo tradicional. Analizaremos sus características, por qué es importante, sus ejemplos internacionales y cómo aplicarlo en Lima y en otras ciudades del Perú, que hoy enfrentan desafíos urbanos similares. Pero, ¿qué es el urbanismo tradicional? También llamado en algunos contextos nuevo urbanismo, aunque su nombre pueda sugerir nostalgia por el pasado o algo antiguo, en realidad representa algo mucho más profundo, un replanteamiento completo de cómo deben funcionar las ciudades del siglo XXI para volver a ser bellas, habitables, humanas y funcionales. Es un intento por recuperar la sabiduría urbana que funcionó durante miles de años y adaptarla a la realidad contemporánea. Si has visitado un centro histórico, sabes de inmediato a qué me refiero. Suelen ser los lugares más populares de una ciudad, donde van turistas, donde los residentes disfrutan, donde los comercios prosperan. Allí podemos ver cómo se expresa el urbanismo tradicional. No es solo una estética ni un conjunto de fachadas bonitas, es una manera de organizar la ciudad. Al caminar por sus calles, nos encontramos con plazas que cumplen una importante función social, mezclas de usos que dan vida y monumentos que funcionan como referencias simbólicas. Es, sobre todo, una estructura urbana basada en cercanía, mezcla, identidad, belleza y comunidad. Por eso ciudades tan distintas como Cusco, París, Cartagena o Lima, al menos en sus centros históricos, comparten características esenciales que las hacen muy atractivas, aunque pertenezcan a culturas radicalmente diferentes. Para entender su filosofía, el arquitecto León Krier propone que toda ciudad bien organizada distingue entre res pública, res privada y civitas. ¿Y qué significa esto? La res privada es donde se desarrolla la vida doméstica y económica, el mundo cotidiano que las personas administran, las viviendas, las tiendas, las industrias. La res pública es el espacio común, lo que pertenece a todos, calles, plazas, parques, los monumentos y los edificios públicos, que representan la grandeza y los valores de la ciudad. Y de la unión de estos dos conceptos nace civitas, o la ciudad verdadera. Solo cuando el tejido privado que da vida y el orden público que da significado coexisten, aparece una ciudad con identidad y propósito. Y esto es lo que ha olvidado Lima y varias ciudades peruanas. Las autoridades han abandonado casi por completo su rol en la planificación urbana. La res pública está subordinada a intereses privados. El crecimiento informal sin control y el mercado inmobiliario son los que moldean ahora nuestras ciudades. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿puede el mercado por sí solo producir verdaderos espacios públicos, auténticos, cívicos, diseñados para el bien común? La respuesta es no, no porque sea malo, sino porque por naturaleza no está motivado por el interés público, sino por el bienestar privado y la maximización de ingresos. Es insuficiente para una tarea tan compleja como construir una ciudad. Lima es un claro ejemplo. Los centros comerciales se han convertido en los nuevos espacios públicos, aunque realmente son espacios de consumo, aislados del tejido urbano. Nuevas urbanizaciones cerradas surgen por todas partes. Cumplen con almacenar personas, pero no construyen comunidad ni ciudad. Vivimos en un tejido urbano roto, donde el tránsito domina y la convivencia desaparece. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Para entender por qué Lima es hoy una ciudad tan extendida, fragmentada y desigual, debemos ver brevemente su historia urbana, porque Lima no nació desordenada. Durante siglos fue un ejemplo de ciudad tradicional hispanoamericana, con una estructura clara, una identidad fuerte y un equilibrio entre función, belleza y vida comunitaria. Su estructura se basaba en una cuadrícula inteligente, donde cada manzana tenía una función y cada calle cumplía un rol.
La Plaza Mayor no era solo un espacio central, era el corazón político y simbólico, la civitas de la que habla Leon Creer, el espacio donde se manifestaba lo público y donde la ciudad expresaba sus valores colectivos. Allí se ubicaron los edificios más representativos que aún podemos ver. A su alrededor crecieron barrios completos que combinaban vivienda, comercio, talleres y servicios. Las calles, lejos de ser corredores vehiculares, eran lugares, espacios de encuentro, intercambio y vida cotidiana. La arquitectura respetaba la escala humana. Alturas moderadas, fachadas continuas, portales, balcones, ritmos proporcionales y un extenso sistema de tranvías unificaba la ciudad. Todo esto generaba una sensación de cohesión visual y social. Además, la ciudad tenía límites claros. No existía la idea absurda de expansión infinita. La ciudad debía crecer con forma, con sentido. Pero con el terremoto de 1940, las desigualdades regionales y la búsqueda de mejores oportunidades económicas y servicios básicos ocasionaron una migración masiva. Lima pasó de unos 600,000 habitantes a millones. El Estado no respondió con barrios estructurados, transporte ni equipamientos. La solución espontánea y popular, las invasiones y urbanizaciones informales que con el tiempo se consolidaron con esfuerzo propio, pero sin una idea urbana detrás. La ciudad dejó de crecer como ciudad y empezó a expandirse como mancha hacia el desierto. Hoy Lima sufre hipertrofia horizontal y vertical. La primera consume territorio, encareciendo servicios, aumentando distancias y generando dependencia absoluta del automóvil. Al mismo tiempo, algunas zonas se han verticalizado de manera extrema, sin considerar escala, espacio público o armonía urbana. No se ha densificado inteligentemente, simplemente se ha construido en torre sin hacer ciudad, y si le sumamos un transporte público deficiente, tenemos la receta para el peor tráfico de la región. Estas imágenes son tan comunes en toda la ciudad, y esto no ocurre solo en Lima. Arequipa, Trujillo, Chiclayo y otras ciudades siguen el mismo camino, ignorando el ejemplo de sus propios centros históricos. Y aunque algunos ven los edificios altos como símbolo máximo de desarrollo económico y solución a estos problemas, esto es un error. No toda torre es progreso. Una ciudad bella, amigable, caminable, vibrante y bien organizada es un símbolo infinitamente más poderoso que tener el edificio más alto. El orgullo urbano no se mide en metros, sino en calidad humana. Ante este panorama, el urbanismo tradicional resurge como una guía práctica para reconstruir ciudades contemporáneas usando la sabiduría del pasado y las herramientas del presente. Y vale la pena observar ejemplos internacionales donde estos principios han sido aplicados con éxito. Ciudad Cayalá en Guatemala es uno de los casos más reconocidos. Diseñada con principios de Leon Creer, demuestra que la arquitectura vernácula reinterpretada, edificios de escala humana, plazas porticadas y mezcla de usos pueden crear un entorno vibrante, seguro, rentable y culturalmente significativo. No es un parque temático, es un barrio real en expansión continua que ha elevado el valor del suelo y ha demostrado que la belleza genera prosperidad. Otro ejemplo es Le Plessis-Robinson, en Francia, donde un suburbio deteriorado fue transformado con mezcla de usos, espacios sociales y dinámicos, arquitectura tradicional y la naturaleza jugando un rol protagónico. El resultado, menos crimen, más empleo y un lugar donde la gente quiere vivir. Y en Copenhague, los nuevos desarrollos urbanos son referencia mundial, reconversión de zonas industriales en barrios vibrantes, priorización de la caminabilidad, edificios de escala humana con usos mixtos, amplias zonas naturales, una red de transporte público eficiente y vivienda social de calidad. Como vemos, cada vez más ciudades están optando por este enfoque, porque funciona, es rentable y es bello. Es la verdadera forma de hacer una ciudad. Todo esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo lograr este cambio? La respuesta no depende solo de arquitectos o urbanistas, sino de políticas públicas fuertes y coherentes. El urbanismo es demasiado importante para dejarlo únicamente en manos de intereses privados. Las ciudades necesitan una visión, dirección y reglas claras. Necesitan un plan maestro. Un plan maestro no es un diseño rígido ni un proyecto arquitectónico, es una especie de constitución urbana.
un marco legal y territorial que define cómo será la ciudad, dónde estarán los edificios públicos, las plazas, dónde se limitará la expansión, las densidades y el sistema de transporte. Debe ser flexible, pero firme en sus principios. Debe estar protegido de presiones coyunturales y orientado al interés público. Su función no es frenar la inversión ni bloquear inversiones inmobiliarias, sino darle un marco claro donde pueda trabajar sin destruir la forma urbana ni debilitar la vida comunitaria. ¿Cómo iniciar? El primer paso es comprender algo fundamental. Según Leon Krier, toda ciudad tradicional funciona a partir de escalas que permiten que la vida urbana fluya de manera humana, ordenada y eficiente. La primera es el distrito urbano, la unidad mínima donde se desarrolla la vida cotidiana y donde se forma comunidad. No debe confundirse con el distrito administrativo peruano, que suele ser mucho más grande. Es un área de uso mixto y caminable, donde las necesidades diarias, trabajo, colegios, mercados, bodegas, se resuelven a pie, con un centro y límites definidos. En Lima, el Damero de Pizarro encaja en esta escala, por su mezcla de usos y distancias caminables. La segunda escala es el barrio, formado por un máximo de 4 distritos urbanos. Es autónomo para las necesidades semanales. Distritos administrativos pequeños como Pueblo Libre, Barranco o Magdalena del Mar funcionan, en la práctica, como el barrio propuesto por Krier. En ellos se pueden encontrar escuelas secundarias, municipalidad, zonas de ocio, cultura y comercio especializado sin salir de su jurisdicción, manteniendo una identidad fuerte y una escala recorrible a pie o en bicicleta, aunque esta estructura hoy se está debilitando. La tercera escala es la ciudad. No es solo la suma de barrios ni de distritos administrativos, sino una estructura mayor organizada por centralidades y jerarquías. Es autónoma para las necesidades mensuales y ofrece entretenimiento mayor, cultura, grandes hospitales y administración regional. Sin embargo, esta escala es casi inexistente, porque Lima no funciona como una unidad coherente, sino como una colección de 43 fragmentos independientes, cada uno con criterios distintos y sin una visión común. San Isidro actúa como una ciudad financiera independiente. Surco se organiza en base a autopistas internas y no hay una red de transporte público eficiente y unificada. Finalmente está la metrópolis, el nivel donde la ciudad se convierte en un sistema mayor que integra varias ciudades y asentamientos. Lima y Callao forman desde hace décadas una unidad metropolitana inseparable, compartiendo comercio, transporte, servicios y población flotante. Pero al no seguir un verdadero plan metropolitano, cada jurisdicción avanza por su cuenta y el sistema se vuelve disfuncional. La expansión hacia Lurín, Ancón, Chosica, Pachacámac o Pucusana muestra cómo Lima sigue absorbiendo territorios sin un criterio claro. Teniendo esto en mente, ¿qué se debería considerar? Primero, rechazar la expansión horizontal infinita y la hipertrofia vertical. Debe densificarse y compactarse con criterio, con edificios de mediana altura de uso mixto. La vivienda social debe estar integrada a nivel urbano. Evitar estos desarrollos cerrados y desproporcionados. Los llamados conos deben dejar de ser extensiones suburbanas y convertirse en ciudades dentro de la ciudad. La ciudad debe crecer por duplicación de distritos urbanos completos, con sus propios distritos financieros y cívicos robustos. El Estado debe descentralizar ministerios y oficinas públicas, llevándolos a estas nuevas centralidades. La densidad alta debe ubicarse alrededor de las líneas del metro y vías metropolitanas. Promover un código arquitectónico que impulse el uso de estilos, proporciones y materiales que respeten la herencia arquitectónica, manteniendo coherencia y armonía, pero sin limitar la creatividad ni la variedad. Reconocer que la belleza y la identidad local no son un lujo, sino una necesidad funcional que eleva la vida humana y hace que los ciudadanos cuiden y amen su ciudad. Transformar avenidas hostiles en bulevares urbanos donde sea posible. Priorizar carriles exclusivos para buses y veredas anchas arborizadas. Siempre la peatonalidad y el transporte público será prioridad sobre el auto particular. Aumentar las áreas verdes y zonas de amortiguamiento para recuperar la conexión con la naturaleza. Fortalecer las redes públicas significa dejar de tratar los espacios públicos como productos residuales y darles la dignidad que deben representar. Estas plazas no deben ser espacios abiertos indefinidos, sino habitaciones al aire libre contenidas por edificios armoniosos que las vigilen. Los edificios públicos deben ubicarse en lugares privilegiados y tener una arquitectura monumental que exprese dignidad cívica, diferenciándose de los edificios privados.
Y finalmente, los detalles importan. La infraestructura y el mobiliario urbano, las luminarias, los puentes, las estaciones del tren, toda la infraestructura funcional también deben ser hermosos porque dignifican al ciudadano. Hay muchos otros factores a considerar, pero esto da una idea de cómo funciona el urbanismo tradicional y de cómo podría aplicarse no solo en Lima, sino en todas las ciudades del Perú para reducir el centralismo y avanzar en la dirección correcta. Sin embargo, surge una realidad incómoda. Lima no carece de planes, sino de continuidad. Cada cierto tiempo se anuncian nuevos, pero pocos se cumplen, no porque sean malos, sino por falta de voluntad para sostenerlos. Un ejemplo es el Plan MET 2040, aprobado en 2022, que orienta el crecimiento de Lima para los próximos años. Muchas de sus propuestas coinciden con el urbanismo tradicional. Plantea una Lima dividida en 5 grandes áreas: Lima Norte, Sur, Este, Centro y Balnearios, similar a la idea de ciudades dentro de la ciudad. También quiere frenar y densificar de manera compacta, regenerar zonas industriales, priorizar el uso mixto, el transporte masivo y la movilidad humana, y reconoce la importancia de proteger valles, ríos y lomas como límites ecológicos. Pero hay diferencias, especialmente en el tema de la vivienda social. El Plan MET 2040 propone reducir el déficit mediante la producción masiva y programas de alta densidad en suelos regenerados, lo que suele producirse en bloques uniformes o grandes conjuntos que, aunque bien intencionados, generan entornos monótonos y desconectados de la ciudad real. El urbanismo tradicional critica este enfoque. Cuando la vivienda social se diseña como conjuntos, se aísla del tejido urbano, pierde vida barrial y produce una estética repetitiva. El urbanismo tradicional critica este enfoque. Debe integrarse de manera imperceptible en la ciudad, usando manzanas tradicionales, variando fachadas, escalas y diseños para que se perciban como calles reales y no como un proyecto estatal aislado. Así se crea comunidad, se genera dignidad y se evita el estigma. Y sobre todo la belleza no juega un papel importante en este plan. Usa un enfoque pragmático donde la calidad visual puede sacrificarse en favor de la utilidad ecológica o social. El Plan MET 2040 tiene buenas intenciones y varias ideas que se alinean con el urbanismo tradicional, pero como casi todos los planes anteriores, corre el riesgo de quedarse en documentos si no existe voluntad política y continuidad. El problema de Lima no es la falta de planes, es que nadie lo sigue. Por eso, si queremos una ciudad más humana, bella y funcional, el primer paso no es solo diseñar un plan, sino cumplirlo, porque damos forma a nuestras ciudades y luego ellas nos dan forma a nosotros. Así que, si te gustaría ver a Lima de otra manera y te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos hasta el próximo video.